Validación de un instrumento de medición documental. La validez de contenido, que corresponde a la fase cualitativa. Esta validez de contenido está relacionado con la idoneidad de los ítems del instrumento de medición documental. La validez de contenido se refiere al grado que un instrumento documental refleja a la variable subjetiva a medir. En investigación científica corresponde esta validez de contenido a la fase cualitativa, es decir, a la creación de un instrumento de medición documental. Antes de pensar en crear un instrumento, se deberá revisar la literatura. Entonces, la validez de contenido implica la revisión de la literatura o el conocimiento que se tiene hasta ese momento sobre la variable subjetiva a medir. Se pueden presentar algunas de estas tres características o formas: cuando la variable está plenamente definida, o la variable está parcialmente definida, o puede ser que la variable no está definida. La variable está plenamente definida. Esto es la primera forma. Podríamos mencionar como ejemplo cuando se está enseñando a un grupo de residentes de la especialidad de neumología sobre las enfermedades respiratorias. Y para medir el nivel de conocimientos alcanzados sobre estas patologías, se debe crear un conjunto de ítems o reactivos mediante preguntas sobre patologías obstructivas, patologías restrictivas, patologías infecciosas, patologías pleurales y patologías vasculares. ¿Qué pasaría si solamente se incluye a 4 de las 5 patologías mencionadas? El contenido del instrumento no alcanza a cubrir el conocimiento sobre todas estas enfermedades respiratorias. Por lo tanto, no existirá la validez de contenido, específicamente la validez racional. La segunda forma, cuando la variable está parcialmente definida. Existen teorías sobre la variable subjetiva a medir, o las teorías son medianamente consistentes, pero no existe un instrumento. Es el caso para medir, por ejemplo, la adicción a WhatsApp. Para ello, se debe crear un instrumento revisando la literatura o revisando si existe un instrumento para medir esta variable subjetiva, y se debe iniciar un proceso de exploración de dicho concepto. El camino para crear el instrumento que permita medir la adicción a WhatsApp es a partir del investigador, que se apoyará en el conocimiento publicado hasta ese momento. Luego lo someterá a su validación por un grupo de jueces, generalmente 3 o 5 jueces, para asegurar la validez de contenido. Los jueces solamente emiten una opinión, no ayudan a construir el ítem. Es el encargado de construir el ítem el propio investigador, el más experto de su línea de investigación. Una tercera forma es cuando la variable no está definida. No existen teorías ni publicaciones de la variable, ni tampoco existen investigadores sobre su línea de investigación. Entonces, el investigador tendrá que considerar la pertinencia de acuerdo a su experiencia de
enunciar su propia teoría y definir el concepto para crear su instrumento de investigación. En esta tercera forma, solamente existe un camino a seguir: incluir a las personas expertas y o a la población como única fuente de información para la creación del instrumento. Por ejemplo, si queremos conocer cuáles son las creencias que tienen las personas en dar leche de burra como tratamiento para la enfermedad de la tuberculosis pulmonar, buscamos a los expertos que nos ayuden a explorar el concepto y luego nos dirigimos a la población mediante una entrevista enfocada para crear el instrumento. Así, de esta manera, llegamos a concretar una validez de contenido mediante la validez de respuesta. Los expertos no son lo mismo que juez. El experto es aquella persona con mucha experiencia en un campo determinado. No es necesariamente un investigador científico. En cambio, el juez es un individuo con criterio científico y habitualmente es un investigador científico. Por lo tanto, no confundir juez con experto o experto con juez. El juez simplemente da su opinión. En esta circunstancia, donde la variable no está definida, no podemos encontrar a dichos expertos. Entonces, recurrimos a la población para tener las palabras clave. Es de preferencia realizar entrevista a profundidad a los expertos sobre la variable a conceptualizar. Entonces, los jueces, una vez que recabemos las palabras claves, darán su opinión a esa variable que nosotros pretendemos investigar.